Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Gwendolyn Elizabeth Aguilar Salinas y en este video trabajaremos con la representación gráfica en R2 o dos dimensiones. Aprenderemos a graficar un vector en el plano, además de calcular magnitud y dirección. Estos conceptos son fundamentales porque nos permite comprender cómo se comportan los vectores en dos dimensiones. Recordemos que un vector en dos dimensiones se presenta por un par ordenado XY, lo que gráficamente corresponde a una flecha que va desde el origen hasta el punto X, Y. Por ejemplo, si nosotros vamos a graficar nuestro vector, primero ubicamos la coordenada del punto. 2 unidades en el eje de las X y baja 2 unidades en el eje de las Y. A partir de ahí, del origen al punto, trazamos nuestro vector. Posteriormente a eso podemos ubicar que este vector forma un triángulo rectángulo con respecto al eje de las X. Si conocemos los triángulos especiales, podemos ubicar que avanza 2 unidades en el eje de las X, así como avanzó 2 unidades en el eje de las Y. Esto nos indica que estamos hablando de un triángulo de 45 grados. En proporción, los triángulos de 45 grados tienen hipotenusa de raíz de 2. Como en este caso este triángulo rectángulo tuvo multiplicidad de 2, entonces su hipotenusa sería de 2 raíz de 2, lo que abarcaría la magnitud del vector que estamos graficando. Si tenemos alguna duda con respecto al cálculo de la magnitud, únicamente tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras y nosotros comprobar que realmente nos da ese 2 raíz de 2. En cuanto al ángulo, mencionamos que es un triángulo de 45 grados porque los catetos son iguales. Si tenemos duda con respecto al ángulo, al tener ambos catetos podemos utilizar la función de tangente. Para encontrar el ángulo, calculamos con la tangente inversa de y sobre x. En este caso, y en nuestra coordenada es menos 2 y x es de 2. Por lo tanto, al resolverlo nos da un ángulo de tangente inversa de menos 1, lo que nos dan los menos 45 grados. Cuando sacamos estos menos 45 grados es porque estamos hablando del ángulo de referencia que formó nuestro triángulo rectángulo, pero hay que recordar que este vector cambió de cuadrante. Al encontrarse en el cuarto cuadrante, tenemos que saber que ya avanzó los 360 grados y al quedarnos este ángulo negativo de menos 45 grados nos va a dar una diferencia de 315 grados, que es lo que recorrió realmente nuestro vector. En el caso de la magnitud, habíamos mencionado que con el teorema de Pitágoras podíamos calcular exactamente la magnitud en dado caso de no conocer el triángulo especial. Como un segundo ejemplo tenemos el vector menos raíz de 3,1. En este caso, si lo observamos, podemos ver que es un triángulo de 30, 60. Pero igual podemos calcular magnitud y dirección utilizando magnitud, el teorema de Pitágoras, y dirección, la tangente inversa. En este caso, cuando graficamos el menos raíz de 3 en el eje de las X, el 1 en el eje de las Y, marcamos el punto y de ahí corremos nuestro vector. Como nosotros, si ya visualizamos que es un triángulo de 30 a 60 grados, sabemos que para todo triángulo de 30 a 60 grados cuyo cateto opuesto es la unidad, pues la hipotenusa vale el doble del cateto opuesto al de 30, por lo tanto sería magnitud de 2. Y para el cálculo del ángulo, que es la dirección, la tangente inversa de y sobre x, donde en este caso, como y es menor a x, el ángulo que saldría sería el menor, sería un ángulo de 30 grados. Ahora, si nosotros queremos calcular y saber realmente si lo estamos haciendo bien, una vez tomando como referencia que el ángulo de salida va a ser de 30 grados, pues únicamente tenemos que calcular el ángulo a la tangente inversa de y sobre x y vamos a observar que nos da esos 30 grados. En este caso, ¿por qué nos da negativo? Porque el eje de las x
es negativo. Entonces, al dividir 1 sobre menos raíz de 3, nos da un ángulo negativo. Podemos observar también que como cambió al segundo cuadrante, sumamos 180 grados para que nos dé el ángulo real. En cuanto a la magnitud, ya dijimos que la magnitud va a ser de 2. Si nosotros dudamos en cuanto a la magnitud del triángulo de 30 a 60, entonces calculamos el teorema de Pitágoras y observamos que nos da ese 2 que ya conocíamos de la hipotenusa de los triángulos de 30 a 60. En este tercer ejemplo podemos ubicar que tenemos un vector que está en la coordenada 0, menos 5. Observamos que el eje de las X no se mueve y el eje de las Y baja 5 unidades en el plano, lo que al graficar nuestro vector podemos observar que queda en el eje. ¿En qué eje? En el eje de las Y negativo. En este caso, cuando nosotros queremos calcular la tangente inversa, ya que calculamos tangente inversa de Y sobre X, nos quedaría menos 5 sobre 0. Sin embargo, nosotros no podemos calcular este ángulo porque es indeterminado, no podemos dividir entre 0, pero lo que sí podemos observar es que al quedar en el eje de las Y negativas, entonces el ángulo que realmente abrió es de 270 grados. Con respecto a la magnitud se calcula con el teorema de Pitágoras, ya que es la longitud de nuestro vector. Sin embargo, al no tener uno de los catetos y al quedarse en el eje, la magnitud de este vector pues será la misma cantidad de unidades que tiene de avance el eje que se movió, que en este caso es de 5. ¿Por qué no sale 5 y no menos 5 si el eje de las Y era negativo? Hay que recordar que la magnitud es una distancia positiva y por lo tanto son las 5 unidades que tuvo de avance nuestro eje de las Y. En este cuarto ejemplo podemos ubicar un vector que tiene coordenada menos 2, menos 4. En este caso, si observamos los valores, no tenemos ni un triángulo de 45 grados, tampoco uno de 30 a 60, ni tampoco uno que toca eje. Por lo tanto, en este caso no habría más opciones que calcular teorema de Pitágoras y la tangente inversa para la dirección. Ubicamos nuestro vector en el plano avanzando menos 2 unidades en el eje de las X y bajando 4 unidades en el eje de las Y. Ubicamos el punto y graficamos nuestro vector. Posteriormente calculamos la dirección dividiendo el eje de las Y sobre el eje de las X y calculando tangente inversa. Como ubicamos que este vector se quedó en el tercer cuadrante y es un ángulo positivo el que nos está dando de referencia, le sumamos 180 grados para conocer el ángulo real. Y en el caso de la magnitud, pues calculamos el teorema de Pitágoras, obteniendo un resultado de 2 raíz de 5. Como podemos observar, al representar un vector en 2 dimensiones, no solo lo graficamos en el plano, sino que también analizamos sus propiedades magnitud para conocer su tamaño y dirección para saber hacia dónde apunta. Esto resulta esencial en matemáticas, física e ingeniería, por lo que los vectores describen fenómenos como la velocidad, la fuerza o el desplazamiento. Muchas gracias.